Frente a Frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, una mañana de viernes para tener un tema supremamente interesante y que está ligado a la política electoral de Honduras, al ejercicio legislativo. Así que yo les sugiero que estén atentos, pero ¿saben qué? Es difícil que un tema doméstico esté por arriba de otro tema que tiene que ver con la paz mundial. Lo que está aconteciendo en el Medio Oriente en este momento. ¿Saben que a las 3 de la mañana hora de Israel, aproximadamente 5, 6, 7 de la tarde, noche, hora de Honduras, se produjo un ataque preventivo, dice Israel, contra residencias de los jefes supremos de la Guardia Revolucionaria iraní y contra instalaciones nucleares de Irán? Ya lo saben. Por eso les decía, es muy difícil que una agenda doméstica en este momento, salvo conflictos como el que tiene Ucrania con esa invasión de Rusia y otros conflictos que generan muertes todos los días, estén por arriba de esto que está aconteciendo en el Medio Oriente en este momento. ¿Qué ocurre ahí? Saben ustedes que desde los años 60, con recursos propios, con científicos propios, asesores quizá de otros países aliados, Irán viene intentando construir una bomba nuclear. Y lo que voy a decir en este momento, no me lo califiquen ni adjetivicen que estoy con los israelíes en contra de los iraníes o a la inversa. Simplemente son las declaraciones desde hace décadas de militares, de ayatolas en Irán, que los judíos y sobre todo Benjamín Netanyahu tienen que aprender a nadar en el mar porque los van a tirar al mar. Es decir, hay una rivalidad entre Irán e Israel desde hace décadas. Entonces, desde los 60, Irán ha estado tratando de construir una bomba nuclear. Y ya por lo menos antes del antecedente de anoche, ya Israel había atacado una planta nuclear de Irán. Y fíjense que los expertos están diciendo en este momento que no es que va a acabar con el proyecto de los iraníes Israel con este ataque preventivo, sino solo a ralentizar que terminen de construir la bomba. Porque temen los judíos que en cualquier momento con un artefacto nuclear de esta naturaleza, Irán se los lance y se produzca una conflagración en esa zona. Pues, ¿qué sucedió ayer? Vienen los israelíes y lanzan el ataque. ¿Y saben qué es esto? No se trata de un ataque aislado. Están en guerra, porque Netanyahu ha dicho que está en guerra a partir de ayer contra Irán. Y entonces han matado a líderes supremos de la Guardia Revolucionaria, han bombardeado residencias donde se alojan o albergan a los jefes militares y a funcionarios de importancia enorme en Irán, y también instalaciones nucleares. Ven ustedes estas imágenes. Continúan los ataques en Irán. Las FDI destruyen el aeropuerto de Tabriz. Israel en otra oleada de ataque contra Irán. Ayer respondió con 100 drones Irán contra Israel, pero dicen las noticias de uno y otro lado que fueron interceptados. Israel en otra oleada de ataques contra Irán. Drones que se dirigían a Israel fueron interceptados, uno de ellos cerca de la frontera con Siria. Israel empezó fuerte, pero Estados Unidos tendrá la lista de eliminación y ataques simultáneos. Ayer Donald Trump dijo, les advertía a los iraníes que negociaran con Estados Unidos un tratado nuclear antes de que Israel los matara. Miren, palabras de Donald Trump en su cuenta social. Les advertí, negocien.
Ah, no, pero habían algunos extremistas en Irán negociando que no le temían a Estados Unidos, que no le temen a Israel. Pues se los advertí y ahora los están matando. Y los van a seguir matando, les dice. Y cuidado, Irán, si en represalia ataca intereses de Estados Unidos en la geografía mundial. Se los ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado, y se los está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos niega que tenga que ver con los ataques de Israel esta madrugada en esa zona en la noche hora de Honduras. Pero viene el canciller de Irán y llama al canciller de Arabia Saudita. Son enemigos, porque ustedes saben que los sauditas son suníes, los iraníes son chiitas, tienen una rivalidad los musulmanes entre chiitas y sunitas, que bueno, no se quieren, sauditas e iraníes, pero viene el canciller, porque hace poco normalizaron relaciones de Irán y le dice al canciller de Arabia Saudita, es imposible que Israel haya atacado de esa manera, como lo ha hecho sin la intervención de Estados Unidos. O sea, no se la tragan los iraníes que Israel no tuvo que necesitar de Estados Unidos para ese ataque. En ese edificio que están viendo en llamas, ahí vivían supremos líderes de la Guardia Revolucionaria, y al mero de la Guardia Revolucionaria lo mataron los judíos en estos ataques. Mataron al segundo, al jefe de la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, volviendo a lo de Trump les ha dicho, cuidadito, atacan intereses de Estados Unidos creyendo que nosotros nos involucramos en ese ataque conjuntamente con Israel de esta madrugada. Yo por eso les advertí que negociáramos un tratado con ustedes, porque también los norteamericanos no quieren que desarrolle esa bomba nuclear Irán. Pero como ustedes no quisieron, ahora los están matando y los van a seguir matando. Vienen cosas más serias, les dice Donald Trump, como si supiese lo que Israel va a hacer en los próximos días, porque les cuento, esto no se trata de un ataque aislado como en otras ocasiones, esto es una guerra, no sé si abrieron los cielos de Israel, pero estuvieron cerrados. Jordania sí tiene cerrados sus cielos para que no vaya a creer Irán que está facilitando su territorio para que por ahí sobrevuelen los aviones judíos que van a atacar Irán. Creo que hay otro país que ha cerrado su espacio aéreo también, porque el conflicto es mayúsculo. Rusia ha condenado los ataques, pero Francia y Alemania están a favor de los ataques de Israel contra Irán. Miren cómo está la geopolítica en este momento. Están diciendo los judíos, los expertos militares judíos en este momento, que han pasado más de 14 horas de los ataques y fuera de esos 100 drones que envió Irán a Israel, pero que fueron interceptados, no se han producido ataques con misiles o como lo habían advertido los ayatolas. Eso quiere decir, afirman, que en este primer ataque ha golpeado fuerte Israel a Irán. Los ha dejado con sus comunicaciones militares precarias o arruinadas, que la mano izquierda no mira a la derecha porque no se ha producido ningún nuevo ataque fuera de los drones de Irán a Israel. ¿Qué más está ocurriendo? Lo último de Trump. El ataque a Irán fue excelente, para que miren ustedes la posición de Estados Unidos en este conflicto. Permítanme, voy a hacer una traducción libre del hebreo. Solo se está riendo una de mis invitadas. Ahora, ¿quién no lee periódicos del mundo si hay traductores? Se quedó impresionada la doctora Ligia Ramos cuando dije voy a hacer una traducción libre del hebreo en este momento. Horas después de que Israel comenzara sus ataques contra territorio iraní, el presidente estadounidense abordó las vacilantes negociaciones con Teherán. Les di la oportunidad de llegar a un acuerdo y ahora están todos muertos. Palabras de Trump, refiriéndose a los iraníes. Les di la oportunidad de llegar a un acuerdo y ahora están todos muertos. Trump también señaló, hace 2 meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para llegar a un acuerdo. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61. El presidente estadounidense Donald Trump se refirió a los ataques preventivos de Israel contra Irán como parte de la operación con un perro y advirtió al régimen de Teherán en el contexto del estancamiento en las negociaciones entre Washington y la República Islámica sobre el tema nuclear.
le di a Irán la oportunidad de llegar a un acuerdo. Les dije con la mayor firmeza posible, simplemente háganlo. Pero por mucho que lo intentaron y por muy cerca que estuvieron, simplemente no pudieron. Trump añadió en su red social, Truth Social, ahora todos están muertos y la situación solo empeorará. Pero aún hay tiempo para detener esta masacre antes de que se hagan realidad los próximos ataques. Como les dije, no se trata de un ataque aislado de Israel, esto es una guerra de Israel contra Irán. Lo está diciendo aquí Trump, pero aún hay tiempo para detener esta masacre antes de que se hagan realidad los próximos ataques, que se prevén aún más brutales. Irán debe llegar a un acuerdo, simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde. Que Dios los bendiga a todos. El presidente estadounidense añadió, les dije que Estados Unidos produce el mejor y más mortífero equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel posee una gran cantidad y mucho más que nosotros, y que sabe cómo utilizarlo. Algunos extremistas iraníes, dijo Trump, hablaron con valentía, pero no sabían qué iba a pasar. Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre. Trump escribió más tarde en sus redes sociales, hace 2 meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para llegar a un acuerdo. Tenían que hacerlo. Hoy es el día 61. Les dije qué hacer, pero simplemente no pudieron. Ahora tal vez tengan alguna segunda oportunidad. Y ayer dio una entrevista a ABC News. Señaló que el ataque a Irán fue formidable. Les dimos una oportunidad y no la aprovecharon. Recibieron un golpe duro, muy duro, y habrá más, mucho más. Al presidente estadounidense se le preguntó si Estados Unidos participó de alguna manera en el ataque, pero optó por no dar más detalles. No quiero comentar al respecto. Anteriormente, Trump declaró en una entrevista con Fox News que estaba monitoreando los acontecimientos en Oriente Medio y que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, estaba en alerta máxima. Añadió, Irán no puede tener una bomba nuclear y esperamos volver a la mesa de negociaciones. Estados Unidos se defenderá a sí mismo y a Israel si Irán responde. Más clara no puede estar la posición de Estados Unidos en este conflicto, ¿verdad? Más clara no puede estar la posición de Estados Unidos en este conflicto. Hay lo que les decía hace algunos minutos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habló por teléfono con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, y le dijo que la agresión israelí contra Irán no habría ocurrido sin la coordinación y aprobación de Estados Unidos. Según él, el gobierno estadounidense, como principal apoyo de la entidad sionista, es responsable de las graves consecuencias de esta agresión. Pues así está la situación, un conflicto peligroso. Ustedes saben que los conflictos en el Medio Oriente son peligrosísimos porque las grandes potencias toman partido. Las grandes potencias toman partido. Solo recuérdense la guerra de los 7 días, la guerra del Yom Kippur en la década del 60 y 70 entre árabes e israelíes. En la guerra de los 7 días, que fue una guerra así como preventiva también de Israel, dejó anulados a los árabes, como 5 países árabes. Pero luego se produjo la guerra del Yom Kippur, que ahí atacaron primero los árabes y parecía que ganaban esa guerra. Pero Estados Unidos rearmó a Israel e hizo que el curso de la guerra cambiara. Y los rusos ayudando a Egipto, que en las primeras 2 guerras, de la de los 7 días y la del Yom Kippur, fue quien llevó la voz cantante de los árabes. Esos conflictos en el Medio Oriente son complejos, difíciles, pueden alterar la paz mundial porque las grandes potencias toman partido. Y hoy están viendo ustedes el ataque de Israel. En el transcurso del programa les voy a decir cuántos son los muertos, porque no se han confirmado, pero el líder de la Guardia Revolucionaria, ese sí fue muerto ayer en ese ataque. Muy bien, presento a mis invitados. El diputado Daniel Viscua. ¿Qué tal, diputado? Es bien difícil, ¿verdad?, abstraerse de esta temática. Sí, buenos días, Renato. Un Sí. saludo a todos. Y pues sí, son cosas que definitivamente nos preocupa. De hecho, pienso que somos seres de paz, no de guerra, pero ni modo, la guerra es tan antigua como la humanidad misma y a ver en qué termina. A mí los problemas del país se me hacen pequeñitos cuando aparecen estas cosas, porque de por medio está la seguridad del planeta y de quienes vivimos en el planeta. ¿Sí?
Miren, así como estamos, en cualquier momento tenemos una conflagración, un hecatombe, ojalá que no se produzca, pero guerras como estas contribuyen a que el fraccionamiento que hay en el mundo en este momento se exacerben y por lo tanto estemos construyendo ya una conflagración mayor. La doctora Ligia Ramos, cuando estaba leyendo lo de Trump, la miraba que hacía usted así, o sea que a usted no le gusta esa posición de Donald Trump así su... No, en general, Renato, buenos días, Sí. y gracias por la invitación. Realmente entiendo el estado de ánimo que usted trae, porque a ver lo que está pasando ahorita y ver los líderes mundiales que están llevando todo lo que es al mundo a un hecatombe, porque posicionamientos así, o sea, imagínese, en vez de dar declaraciones que no incendien más, usted sabe que es venir y estar hurgando a los árabes, o sea, son personas extremistas, a los grupos, ¿verdad?, que no tienen ningún tipo de miramiento para incendiar más el asunto. O sea, creo yo que los liderazgos mundiales ahorita estamos en decadencia y me preocupa también igual que usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, esto le quita la tranquilidad a uno. Usted puede decir, ¿y usted por qué se preocupa tanto, Renato? ¿Cuántos kilómetros vive usted de Teherán o de Tel Aviv o de Jerusalén? Que nos afecta a no se nosotros. trata de eso. La repercusión. ¿Sabe ayer usted que el petróleo aumentó $10 el barril de un solo? Claro. De un solo. Ya verá en 2, 3 semanas si no le van a meter aquí 3, 4 lempiras. Olvídense y discúlpenme estos gestos que hago yo, pero así somos los hondureños cuando hablamos. Gesticulamos y todo. $10 aumentó el barril. Y esto no termina con el ataque de anoche, esto va a seguir, por lo tanto, ese negocio, esa industria es especulativa y seguramente que vamos a alcanzar niveles mayores en el barril de crudo y luego ya cuando se procesa eso nos viene carísimo. Y Luis León, ¿qué piensa de toda esta conflictividad ahí en el Medio Oriente y esto último? Mire, muy buenos días, Renato, gracias por la invitación a compartir esta mañana con usted y su auditorio, con excelentes invitados. Mire, yo creo que este tipo de conflictos no debe pasar desapercibido para nosotros. Usted decía, ¿cómo que la gente dice, sí, está tan largo? Bueno, lo mismo pensábamos del COVID cuando apareció en China. y mire, en cuestión de semanas aquí estábamos ya sufriendo una pandemia. Yo creo que esto es un problema de índole global que despierta esos miedos de una tercera guerra mundial de la que tanto se ha venido hablando en los últimos años, de la posibilidad de la existencia de una guerra. Y yo creo que al final los liderazgos mundiales vuelven a entrar a una puja por geopolítica, por geoeconomía, por geoestrategia, que siempre impacta en los países, no solamente que forman parte de él, sino también en los países que nos excluimos. Recuerde que el término de tercermundistas viene de la Primera Guerra Mundial, de cuando países como estos tomaron una posición a favor o en contra de algunas posiciones de guerra. Entonces yo creo que debemos estar pendientes de lo que pasa. Sí, mire que hasta hace poco yo aprendí que el concepto de países del tercer mundo, y si lo sabía ya no lo recordaba, no es por la condición económica y social de los Así nuestros, es. sino porque no estábamos alineados con uno y otro bloque. Surgió el mariscal Tito en la época de los no alineados, de ahí vino el concepto tercer mundo. Sí, el tercer mundo, porque como que nos hicimos a un lado Sí, de estos países y no tomamos ni un lado ni otro, y tal vez solo estábamos en el debate pero no en la participación Así activa es. de la guerra. Y yo creo que Honduras no puede extraerse de este tipo de cosas, y creo que los líderes mundiales deben reflexionar en el impacto que tendría a estas etapas de la vida de las sociedades volver a conflictos bélicos de alto, digamos, alcance. Yo siento que no estamos preparados para este tipo de conflictos y que tiene repercusiones no solamente en la vida, como lo mencionaba, sino que tiene repercusiones también en la economía, tiene repercusiones en la forma de alimentación y de seguridad de las poblaciones. Así que es lamentable estar viendo que en el mundo están pasando este tipo de cosas, porque aunque parece largo, nos va a impactar muy rápido. Muy bien,
en el transcurso del programa les voy a tener más información, los nombres de los guardias revolucionarios, de los militares que dirigen la Guardia Revolucionaria que han muerto y nuevos elementos. Israel estableció un campamento de drones en territorio iraní. De otra manera uno no entiende cómo esos aviones de Israel sobrevolaron territorio jordano, no fueron interceptados ni captados por los radares de Irán, aunque hayan volado bajo. No entiende uno cómo pudo darse ese bombardeo a esos edificios donde vivían científicos, porque han matado a los principales científicos iraníes que estaban en proceso de construir esa bomba nuclear. Es que según Israel ya estaba a punto de construirse esa bomba nuclear. Ya estaban a poco tiempo de terminar la construcción de esa bomba nuclear. Es que si usted recuerda, Renato, Hiroshima detuvo la guerra, pero a un costo muy alto. Claro, claro. Y yo creo que no estamos para esos riesgos en el mundo. Entonces murió el rector de una importante universidad iraní, murieron profesores de esa universidad, científicos que estaban trabajando en la construcción de esa bomba y militares que vivían en esos edificios, porque son edificios exclusivos para la élite militar y los grandes científicos. Y lo otro es la inteligencia que tiene Israel con ese Mossad. ¿Cómo se daban cuenta que ahí vivían los científicos? ¿Cómo se daban cuenta que ese era el refugio de los militares? Es decir, el Mossad es un órgano de inteligencia admirado por Occidente, odiado por los árabes, pero ahí está, seguramente esa información la pasa a la FDI, luego políticamente se toma la decisión y se produce este ataque preventivo de anoche. Bueno, Daniel Disco, Alicia Ramos, Luis León, está Maribel Espinosa ya conectada, me confirman si ya está la abogada Maribel Espinosa. Me imagino que usted también, y ya tenemos un minuto para que pasemos al otro tema central, por favor, abogada, pero no puede mantener al margen de estos conflictos regionales, pero con alcance mundial. Adelante, abogada. Muy buenos días. Un saludo a todos sus panelistas, al pueblo hondureño especialmente. Indudablemente nuestra fragilidad política, económica, nos coloca en una situación vulnerable ante cualquier conflicto internacional. Nosotros hemos estado viviendo las consecuencias de lo que está pasando en Ucrania. Recuerde que ellos proveen trigo y otros productos, y eso pues ha ido encareciendo los productos en nuestros países. Igual va a ser el petróleo. Y no solo es ese tema, es el tema humano, ¿verdad? Al final lo que vemos es el hombre destruyendo al hombre por ideas, por intereses, y eso es lo que vive el mundo, lamentablemente. Sí, intereses. Por ejemplo, Irán y Arabia Saudita tienen una rivalidad, no solo por sus creencias dentro de la parte religiosa, unos son sunitas, otros son chiitas, sino por ver quién es el país poderoso en el Medio Oriente. Tienen esa rivalidad. Israel e Irán es porque unos dicen, miren la posición de Alemania anoche, la posición de Francia a favor de esos ataques, es por la supervivencia de los israelíes. Dicen. Es que después de lo que hizo Hitler con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes han quedado con cargos de conciencia, y Alemania no la saca a usted, cualquier gobierno que llegue, de estar a favor de los israelíes. Tienen ese cargo de conciencia con los israelíes, los alemanes, y Francia también se colocó al lado del ataque preventivo de Israel. Entonces, Israel es por la supervivencia, porque los iraníes los han amenazado, que aprendan a nadar todos los judíos porque los van a lanzar al mar. Y obviamente que teme que Irán construya una bomba nuclear. Pero también Israel tiene sus intereses. Miren, yo no me la trago todito el cuento, no me trago todo el cuento. ¿Saben ustedes que el primer ministro Benjamín Netanyahu es un hombre bien comprometido por asuntos de transparencia? Por asuntos de transparencia, la mitad de los judíos creen que es un hombre corrupto. Y además se enfrenta a un voto en el Knesset que puede provocar que
se hagan elecciones muy pronto en Israel, a un voto de censura. Benjamín Netanyahu se enfrenta a un voto de censura en el Knesset. Entonces algunos creen que está tomando estas decisiones meramente para sobrevivir, como no se trata de un ataque aislado y de un solo día, sino que puede durar semanas y meses, está sobreviviendo porque en este momento no lo van a destituir como primer ministro. O sea, no descarte que por asuntos políticos también tome decisiones arriesgadas Benjamín Netanyahu. Y no estoy hablándolo así como si fuera dueño de la verdad en términos absolutos, solo digo lo que está pasando en Israel. Benjamín Netanyahu se ha dirigido a los suyos, se ha dicho anoche: no vamos a dejarles a las generaciones que vienen después de nosotros que hagan lo que nosotros tenemos que hacer, defender el Estado judío y el eterno Estado judío. Así lo dijo ayer. Es que quedan generaciones, porque así como van, están matando mucha gente. Pero así lo dijo ayer. Lo que a nosotros nos corresponde hacer hoy, lo vamos a hacer hoy. Y no le vamos a dejar esta responsabilidad de la existencia de nuestro Estado a las nuevas generaciones. Pero, y no lo descarte que lo piense así de manera auténtica, pero de por medio hay un interés político. Él sabe los problemas que tiene de sobrevivencia política en Israel. Y lo último, y ahora sí voy a terminar. La operación esta de anoche ha revelado que el Mossad estableció una base de drones explosivos en el corazón de Irán. Continúan los combates en Gaza. Y tienen otro frente abierto, Gaza. En paralelo a los ataques en Irán, Ministerio de Asuntos Exteriores a ciudadanos en el extranjero: eviten externalizar símbolos judíos. Le está diciendo el gobierno israelí a los judíos que viven en el extranjero: eviten externalizar símbolos judíos, porque hay una creciente oposición contra los judíos en el mundo. Si en Estados Unidos un ciudadano estadounidense le prendió fuego a 2 judíos hace 3 meses. Alerta máxima: policía aumenta efectivo, Ministerio del Interior se prepara para escenarios extremos, esto en Israel. Fuerte condena de Rusia contra el apoyo de Alemania y Francia. Ya les dije, Rusia está condenando el ataque, pero Francia y Alemania apoyan a Israel. Daños en las instalaciones de Natanz, es ahí donde está la base nuclear, que está a punto de terminar con la construcción de una bomba nuclear. No sé cómo ha quedado ahora porque es una construcción que está bajo tierra. Entonces dicen los expertos que muy difícilmente con una primera ola de ataque van a destruir una instalación blindada, que van a tener que pasar días para reventar todos esos muros blindados donde está construyéndose la bomba nuclear. Daños en las instalaciones de Natanz, altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, momento histórico, dicen. Lo que les digo, este momento es un momento complejo para la paz mundial. Los ministros fueron llevados a la clandestinidad sin guardias de seguridad y sin teléfonos móviles. Ayer todos los ministros del gobierno israelí fueron llevados a la clandestinidad cuando estaban atacando a Irán, sin guardias de seguridad y sin teléfonos móviles, en el mayor secretismo. Sí. O para que no los ubicaran también. Pues son algunas de las cosas, miren ustedes, ya es de día en Irán, ya es de día en el Medio Oriente, y lo último, hombre, si no termino ya voy a seguir con este discursito y lo último, pero me parece interesante, esto sí, los nombres de los que han muerto. Los nombres de los que han muerto. La Fuerza de Defensa de Israel ha publicado un gráfico que muestra el sitio de enriquecimiento de uranio ubicado debajo de la instalación nuclear de Natanz, en el centro de Irán, que fue fuertemente atacado durante los ataques de hoy por la Fuerza Aérea Israelí. Dice hoy porque el ataque fue en la madrugada del viernes, nosotros todavía estamos en el jueves. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, quien ayer mismo amenazó a Israel, el jefe del Estado Mayor, Mohamed Bakeri, quien fue filmado sonriendo junto a él durante el ataque con misiles, el jefe de la Organización de Energía Atómica, Fereidun Abbasi, quien sobrevivió a un intento de asesinato hace 15 años, al menos 20 altos mandos iraníes han sido eliminados. Todas las personas que les dije en este momento fueron eliminadas a raíz de ese ataque.
e Irán ya ha nombrado nuevos reemplazos para el ejército y la Guardia Revolucionaria. Khomeini, el régimen sionista, deberá esperar un castigo severo. Se ha amenazado a Irán, pero yo le voy a decir algo, militarmente Irán no vence a los judíos. A nosotros nos puede caer pesado esas amenazas, esa soberbia de Trump. Tenemos el armamento y la tecnología superior del mundo, así que no nos amenacen porque no nos van a poder ganar militarmente a nosotros. Y así son los israelíes también. El problema son las potencias que toman parte, Renato. No, claro, Ese de lo es que el veníamos problema, hablando, sí. de lo que veníamos hablando, sí. Es difícil que sin una bomba nuclear, porque la bomba nuclear es una herramienta disuasiva que utilizan los países. No me ataque, yo tengo una bomba nuclear. Pero sin bomba nuclear, Irán no va a intimidar a Israel, por lo tanto no puede haber disuasión. Israel va a hacer lo que quiera con Irán, sin esa bomba, claro, pero la forma como lo dice Trump, Israel está bien armado y tiene muchas cosas más que nosotros los estadounidenses, así que negocien ese tratado, les dice, negocien ese tratado nuclear. Se lo dije hace 6 meses o 3 meses, negocien. No quisieron, ahí están muriendo, les dice, y se les va a empeorar las cosas, van a seguir muriendo. Esa es la amenaza de Trump. Y así está el mundo, Entonces, Khomeini anunció la preparación para la guerra, y ya les dije yo quiénes son los que murieron: el jefe del Estado Mayor, el jefe de la Organización de Energía Atómica, 20 altos mandos iraníes han sido eliminados, científicos han muerto. En un mensaje de Khomeini publicado en los medios iraníes tras el ataque, que incluyó el asesinato de altos funcionarios iraníes y daños a instalaciones nucleares, incluidas las de enriquecimiento de uranio, se declaró: la gran nación de Irán. Al amanecer, el régimen sionista desplegó su mano sucia y sangrienta contra el crimen en nuestro amado país y expuso su maldad más que nunca al atacar centros residenciales. El régimen sionista debe esperar un castigo severo. Pero muy difícil, es muy difícil con el armamento que tiene Israel, con el golpe que ha recibido Irán en esta ocasión y los golpes que recibió cuando estaba en la etapa más caliente, la guerra en Gaza. Ok, hoy sí, vámonos con lo nuestro. Y lo nuestro es, si la oposición política ha quedado debilitada después de la sesión de principios de esta semana, donde se aprobó el acta que contenía los préstamos por el orden de 190 millones de dólares contraídos por Honduras con la Corporación Andina de Fomento y el presupuesto para las elecciones del 30 de noviembre. Ustedes saben que la votación quedó 47-47 y que el... ¿Cuánto quedó? 57 fue, ¿verdad? 57, entonces que las prerrogativas del presidente del Congreso Nacional facilitaron que él desempatara, y con su voto entonces se aprobó esa acta. Después que habían acuerdos de la oposición, entonces se rompieron los acuerdos, hubo diputados nacionalistas que no fueron a la reunión, hubo diputados liberales que no fueron a la reunión. Ustedes votaron a favor como Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Y se ha resquebrajado la confianza entre la oposición, se ha resquebrajado. Por eso la pregunta hoy en Frente a Frente: ¿creen ustedes que se recupere la confianza entre los opositores? Porque hay veces que los opositores coinciden en objetivos de país, en objetivos específicos políticos y electorales. Hay veces que se unen, y eso pasa en todo el mundo. Pero esta vez parece que esa confianza ha quedado debilitada y resquebrajada entre los partidos opositores después de lo que ocurrió. ¿Qué día de esta semana fue la sesión? ¿Lunes o martes? El día martes. Hacia ahí vamos a centrar el programa. ¿Y qué repercusiones tiene para la democracia de Honduras que quede una oposición fraccionada,
débil, que le facilite en minoría al presidente del Congreso Nacional, del partido en el gobierno, legislar en los próximos 6 meses. Porque eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. En minoría. Maribel Espinosa ya lo ha advertido, ya lo ha dicho. No sé si dijo, les debería dar vergüenza a la oposición que Luis Redondo en minoría les está metiendo goles casi todos los días. Después de la pausa, el debate aquí en Frente a Frente con Daniel Discoa, Ligia Ramos, Luis León y Maribel Espinosa. ¿Recuperará la confianza la oposición? O dicho de otra manera, entre ellos, entre los diputados opositores, después de lo que pasó en esa sesión del martes, ¿recobrarán su confianza en función de los intereses de la democracia hondureña? ¿Volverán a creer los liberales en los nacionalistas en liberales? Comienzo con la doctora Ligia Ramos. Doctora, ¿qué piensa usted? Mire, Renato, es bien difícil tener confianza entre las bancadas opositoras, principalmente nosotros como la bancada del PCH, porque lo que nosotros vivimos dentro del Congreso Nacional, lo que vemos ahí son negociaciones que no se hacen en el Pleno, que no se hacen en las reuniones de las jefaturas de bancada, y a nosotros a veces nos sorprenden ciertas posiciones. Entonces para nosotros a veces es difícil construir con las otras dos bancadas de la oposición cuando hay una agenda oculta que no entendemos y que tal vez no estamos de acuerdo. Mire, en este momento muchos nos han criticado al Partido Salvador de Honduras por el posicionamiento que tomamos y por haber votado a favor del acta de la aprobación del acta. Claro, la ratificación del acta, pero nosotros tomamos esa decisión porque para nosotros era muy importante asegurar y tener tranquilo lo que era el presupuesto para las elecciones generales. No era lo del CAS, tanto lo que era la adhesión al CAS y tanto lo que era estos préstamos que suman 4.900 millones de lempiras. Nosotros como bancada votamos en contra y estuvimos presentes. El problema es que dentro de todo este conflicto que han hecho entre ellos, porque es entre ellos, entre los tres partidos, no voy a decir que todos los diputados de los tres partidos saben qué es lo que está pasando, armaron un conflicto tan grande que si no se ratificaba el acta, quedaba en riesgo el presupuesto de las elecciones generales. Aquí, o sea, cuando se aprueba algo y si se publica en la Gaceta sin ratificar, queda en riesgo para meter un recurso de inconstitucionalidad y todo. Y nosotros, como bancada, para nosotros era primordial eso. Y nosotros dimos el voto porque necesitábamos tener seguro toda la parte jurídica de ese presupuesto para las elecciones generales. Nosotros no confiamos en las otras dos bancadas. Ok, yo le pregunto también a la diputada Maribel Espinosa. Maribel, ¿cuáles son las repercusiones inmediatas que tienen los acontecimientos en el Congreso Nacional en la sesión del martes, cuando se supone se rompió un pacto entre dos partidos políticos, el liberal y el nacional, diputados que no fueron a la sesión, la gente percibe que no fueron de forma premeditada, simplemente para que se produjera lo que ya vimos, un empate de 57 votos que terminó desempatándolo el presidente del Congreso Nacional. Para la democracia de Honduras, ¿qué efectos inmediatos tiene lo ocurrido en el Congreso Nacional, donde aparentemente se ha perdido la confianza entre los diputados de los dos partidos centenarios, nacional y liberal? Adelante. Muchas gracias, don Renato. Mire, mi primera reacción ante los hechos fue de tristeza. Hoy estoy alegre, muy alegre, porque cayeron muchas máscaras
y además fue objeto del repudio nacional la conducta de algunos. Y yo no voy a entrar en discutir quién sí, quién no, porque, ni hablar de baños de pureza, porque lo que menos hay en el Congreso Nacional es ingenuidad. Entonces, lo que rescato, y esa va a ser mi línea discursiva, porque creo en ella, es que hoy sí, los partidos de oposición, después de todo ese escarnio, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es qué queremos para Honduras. La decisión es, vamos a seguir en ese baile en donde la mayoría es sometida a la minoría, a los caprichos de la minoría. Fíjese bien, Luis Redondo ha seguido una estrategia y voy a decir claro, él solo es parte de una estrategia, pero Libre es un adversario formidable. ¿Y sabe por qué formidable? Porque con una técnica tan antigua como divide vencerás, ha logrado muchas cosas. Y ha logrado cosas impensables, como ser el hecho de que los partidos de oposición y algunos miembros de los partidos de oposición han caído en la trampa, unos por intereses personales, otros por intereses políticos, otros hasta por simples puestos en la junta directiva, otros por, voy a hablarlo con claridad, por recibir el famoso fondo departamental, otros por que a eso sí compran, ¿verdad?, conciencias, y otros, ¿verdad?, porque tienen problemas judiciales. Entonces es una gama de problemas que ellos los han sabido administrar. Sin embargo, yo creo que esa experiencia de que tanto se discutió por el acta y se terminó haciendo lo que quisieron ellos, fíjense que incorporaron el tema del presupuesto en el acta abierta, después de que los tres partidos pidieron que no, que fuéramos a una, me refiero al Partido Liberal, al Partido Nacional y al PCH, se pidió por escrito al presidente del Congreso que lleváramos a cabo una sesión extraordinaria solo para discutir el presupuesto, y se lo estaba pidiendo la mayoría. ¿Y qué hizo él? No, incorporarlo en el acta anterior porque a él le interesaba lo del CAP. Entonces ya sabíamos lo que iba a pasar. Usted mismo dio lectura a un X que yo envié y me refería al Partido Nacional, diciéndole, ¿y ahora qué va a hacer? Cuando fueron a la carrera y entraron para aprobar el presupuesto. El punto de aquí no es la justificación, lo hice por esto, lo hice... No, el punto es que el adversario formidable, que es Libre, con una minoría logra todo lo que quiere. Fíjese que si usted analiza los proyectos de ley fundamentales, que hay varias, hay unas iniciativas extraordinarias, no pasan, pasa lo que Libre quiere, y es precisamente por esa estrategia de división. Fíjese que esto, el colafón, y solo esto digo más, el colafón fue que Luis Redondo se fue a burlar de todo al estadio. Es decir, definitivamente, y ya advirtió que ahora Tania Pinto desmayada para la ley de justicia tributaria. Entonces, el hombre está logrando todo lo que quiere, y esa es una verdad. Usted póngale, uno dice una cosa, otro otra, eso no importa, el hombre logra lo que tiene en la mano. Pero no lo dejemos como un héroe, no lo dejemos como un héroe. No, yo no lo estoy dejando como no lo dejemos como un héroe, y le digo algo, porque él mismo, con esto que ha pasado, se ha contradicho. ¿Desde cuándo venía argumentando y con aquellas peroratas jurídicas Luis Redondo que no había necesidad de aprobar el acta? ¿Desde cuándo argumentó eso? ¿Y qué hizo al final? Aprobar el acta. Ha quedado un precedente, que no me venga Libre nunca más a decir que no necesitamos de aprobar el acta.
Por lo menos, esa es la ganancia ahora. Esa es la ganancia. Después de las contradicciones en que cayeron, ¿en qué parte de la Constitución dice que hay que aprobar el acta? ¿Y qué terminaron haciendo? Diciendo eso. Pero la adición del CAF puede tener recursos de inconstitucionalidad porque... Bueno, indistintamente de eso, pero por lo menos terminaron aprobando el acta. Un minuto, dice que disiente. Un minuto y después le pasamos a León. Con lo que acaba de expresar, porque lo que para mí es más importante es que después de hoy ningún partido político puede recurrir a excusas para no defender la democracia ante la arbitrariedad de Luis Redondo. Y yo creo que hoy sí vamos a lograr esa preciada unidad, porque aquí tenemos que defender a Honduras. Ok, Luis León. Yo creo que voy a partir del antecedente lo más rápido que puedo, pero creo que la oposición, otrora oficialismo, está siendo víctima de las aberraciones legales que ellos mismos construyeron. La ley orgánica del Congreso Nacional y la manipulación que se dio en los congresos nacionales anteriores permitía que pasaran estas cosas y pasaban. Muy cierto. Y nos quejábamos de eso. Muy cierto. Resulta que la otrora oposición, hoy oficialismo, se quejaba de lo que pasaba en el Congreso Nacional permanentemente. Asumen el poder y se dan cuenta que es bonito tener control y no hacen las reformas que se propusieron. Luis Redondo fue el primer precursor de que iban a haber reformas a la ley orgánica y nunca se dieron. Así es. Entonces, la oposición en general está siendo víctima de todo lo que hizo en el pasado y hoy está recibiéndolo en su contra. Yo creo que partiendo de que la ley orgánica del Congreso Nacional es demasiado concentradora de poder en la figura del presidente del Congreso Nacional y que dudo que un siguiente Congreso Nacional quiera quitarse esos privilegios, o sea, a mí me parece que este es un problema que vamos a arrastrar durante mucho tiempo hasta que haya una clase política más consciente de la realidad del país. Lo que pasa en el Congreso Nacional también se ve traducido bajo el contexto político en el cual estamos en Honduras. Es que el problema es que el Congreso Nacional, por ser la institución política por excelencia, está siendo víctima de la polarización, la división y todo lo que mencionaba la abogada Espinosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición tiene una narrativa pública muy fuerte de estar en contra de todo, que ser oposición no es decirle no a todo. Ser oposición es tratar de incidir para que la idea de gobierno sea mejor. Pero esa narrativa de estamos en contra, de que no apoyamos, de las ilegalidades que ellos las hacían y ahora ya no gusta y que no se deben seguir haciendo, que es un hecho, que lo que se está haciendo es ilegal, incorrecto y viola los valores éticos, políticos y ciudadanos, solo lo hacen medios de comunicación. O sea, la oposición es de medios, no de acción. Y yo creo que esto debe ser un llamado a la conciencia de la oposición, justo bajo el concepto de ¿realmente se van a unir o realmente se van a mantener desunidos? Porque yo comparto totalmente con la abogada Espinosa, con minoría, Libertad y Refundación está haciendo lo que quiere en el Congreso Nacional. Quiero citar dos hechos comparativos lo más rápido que puedo. Después de pandemia, la otrora oposición se reunió en el Congreso Nacional y derogaron con mayoría de diputados el Código Penal. ¿Recuerda aquella sesión presidida por Denis Castro Bobadilla? Se hizo una derogación, y doña Dori Gutiérrez. Y estaba Luis Redondo, creo que él fue el secretario, si no me equivoco. Se derogó el Código Penal y Juan Orlando no lo sancionó. Pasó sin ton ni son. Aquí la oposición ha hecho autoconvocatorias. Por ejemplo, evitar que la comisión permanente funcionara a finales del año pasado, de donde salió un fiscal general y de donde salieron otras decisiones, y no lo sancionó Xiomara Castro. Es decir, nuestro problema es de fondo, estructural, político y legal. Sí. Y si es legal la autoconvocatoria, porque ya lo dice la Constitución, ¿cómo es que no lo sanciona el gobernante? Porque puede ser mujer u hombre. Mire, tengo un amigo de la cooperación internacional que me lo dijo de esta manera, o sea, todos lo sabemos así, pero a mí me gustó el término. El problema es que la ley en Honduras es optativa. Se usa cuando se necesita y cuando no se necesita se viola.
Pero esa es una debilidad del sistema, entonces. Claro, Esa es entonces una profunda debilidad. lo que está pasando ahora mismo es todo un problema estructural agravado por la política y la politiquería y una oposición débil, algunos con problemas legales, otros con problemas organizativos, otros con problemas estructurales, y un oficialismo que ha logrado mantener una ruta constante, porque eso hay que decirlo. Libertad y Refundación, desde que se sentó, ha mantenido la misma agenda y ha avanzado sobre su agenda. La oposición es fluctuante, hoy sí, mañana no, y esa debilidad de no estar seguros de que si entran, no entran, que si votan, no votan, que si participan, que si Luis Redondo les pone suplentes, pero yo no mando el mío, estar titubeando tanto para la oposición le pasa factura. Muy bien, y ya le voy a preguntar a Maribel Espinosa, porque no me quedó muy clara su respuesta. La pregunta es si todos los acontecimientos de la sesión legislativa del martes va a resquebrajar la unidad de la oposición, objetivos de país en el Congreso, con una oposición unida. Pero yo escuché a Maribel que decía que después de estos acontecimientos tiene que haber una oposición unida. Creo que no le malinterpreté, así dijo, pero la pregunta es, al perderse la confianza, ¿los diputados opositores pueden recobrarla? Después de lo que pasó el martes, ¿pueden volver a recobrar esa confianza? Ya me va a responder, diputada. Pero ahora voy con el diputado nacionalista Daniel Disco. Usted sí fue a la sesión, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y votó a favor del acta? No, en contra. En contra. Bueno, votó en contra. Miren lo que nos decía ayer el expresidente del Comité Central del Partido Nacional. Miren lo que nos decía, o escuchen lo que nos decía ayer el expresidente del Comité Central del Partido Nacional. Para comenzar, sorprendió a medio mundo porque no le echó la culpa al candidato. Esta vez no le echó la culpa al candidato, que por un pacto de él con el gobierno, por un supuesto pacto de él con el gobierno, había obligado a los diputados nacionalistas a que se ausentaran de la sesión. No le echó la culpa Narriafura, el expresidente del Comité Central, David Chávez, a Narriafura. Habló de la ética de 11 diputados nacionalistas, que es uno de los factores que está hablando Luis León, lo mismo que Maribel Espinosa, que al político hondureño, aparte de faltarle cultura democrática, tiene unos problemas de ética serios. Escuchemos al expresidente del Comité Central. El arreglo político entre Libre y un grupo de al menos 11 diputados nacionalistas fue evidente, según el expresidente del Comité Central, David Chávez, para quien todo parecía fríamente calculado, desde su ausencia sospechosa de la sesión hasta el empate inusual en la votación que decidió el voto de calidad de Luis Redondo. En efecto, hay un arreglo entre un grupo de diputados que se ausentaron para poder aprobar esa acta a favor de los que lideran el Congreso. El poder permite canonjías, cosas para campaña, no sé, desconozco yo lo que hayan podido negociar. Lo que sí está claro es que fallaron a la línea del partido y fallaron a su responsabilidad de acompañar pues la decisión que había tomado el líder, en este caso de la bancada, Tomás Zambrano. Si estos diputados faltistas no tienen una justificación real, se deben tomar rigurosas medidas, porque traicionaron la línea del Partido Nacional, asegura Chávez, quien no se atrevió a señalar al candidato presidencial Narriafura. Ahora lo justifica. Lo que yo puedo entender, yo fui diputado en 2 ocasiones, es que ahí hay pláticas de diputados, me imagino que aprovechándose, puede ser, de la ausencia del candidato y presidente del partido que no está en Honduras, pues aprovecharon este espacio y le hicieron un vacío al jefe de bancada, que tampoco podemos desconocer, que es el que ha liderado, pues yo creo que con dignidad, la oposición y estar al frente del Partido Nacional en el Congreso. Pero eso no quiere decir que en el pasado Ascura no haya negociado con el gobierno, aclara Chávez, que espera la bancada nacionalista enmiende sus errores para no generar la percepción que hay un vínculo muy cercano con Libre, pues eso puede pasarles factura en las elecciones generales. Hay que corregir este tipo de eventualidades que han existido, y el candidato y presidente del partido debe hacer un llamado enérgico a los diputados, muchos que se están reeligiendo en este momento, y que el pueblo no va a ignorar y les puede pasar el voto castigo, que al final también eso nos perjudica como partido.
Los congresistas conocían el significado de defender la postura que fijó el jefe de bancada Tomás Zambrano, pero prefirieron el camino más fácil, desaparecer del hemiciclo para favorecer la agenda de Libre, recriminó. Daniel Visco, diputado nacionalista que sí votó en contra de la aprobación del acta. Bueno, algunos puntos que vamos a rescatar rápidamente porque hemos platicado bastante. La política es una ciencia, más no es una ciencia exacta, entonces de acuerdo a las coyunturas se van tomando decisiones, se van tomando posiciones, y la oposición en el Congreso, pues es cierto, nunca hemos construido una confianza real, y es que en el camino han ido pasando cosas. Por ejemplo, un PSH no llegó siendo oposición, llegó en una alianza con Libre y siendo parte del gobierno, pero ellos pues tuvieron sus fisuras y son oposición ahora, bueno, en teoría. Luego viene un ala del Partido Liberal, durante mucho tiempo votó a favor de Libertad y Refundación, sin embargo ahora pues ya tienen otra agenda, y aquí yo pienso que lo que no termina de unir a la oposición es que no hay una causa común. ¿Y por qué no hay una causa común? Porque evidentemente nosotros como Partido Nacional queremos ganar las elecciones y le apostamos a nuestro candidato. Luego el Partido Liberal siente que ya tiene la posibilidad con el ingeniero Narrala y ahí le apuestan a sus decisiones, y el PSH pues tiene su propia agenda. Yo no voy a juzgar por qué sí, por qué no, pero también en esta ocasión votaron a favor del tema del acta. Entonces lo que no es aceptable, y me toca reconocerlo, es que después de una cadena nacional donde dijo don Luis Redondo que nos iba a sentar suplentes, hayamos tenido esa ausencia de mi partido, de una parte del Partido Liberal, pero tengo que hablar por mi partido. Eso es inaceptable y no voy a juzgar a nadie porque mañana podría ser yo el que falte, pero que falten 13 compañeros cuando tenemos una bancada tan numerosa, sabemos que genera suspicacia en la militancia del Partido Nacional y en la población en general. Yo le quiero decir al pueblo, como Partido Nacional sí hemos sido oposición desde el primer día, mas no vamos a dejar de reconocer algunos errores, algunas fallas. Después de esto debemos recomponernos, Renato. Para enmendar un error, lo primero que hay que hacer es aceptarlo y tener un diálogo sincero con las demás fuerzas políticas. Más allá de las elecciones, de que las querramos ganar, tenemos que pensar en este momento en el país. Y concluyo con esto. Yo estuve hace poco en este frente a frente. La gente de Libertad y Refundación se desgarró diciendo que no se ocupaba exacta, estiraban la ley, la encogían, se iban para aquí, se iban para allá, y si no lo ocupaban, ¿por qué la aprobaron entonces? Sabían que el proceso legislativo estaba malo y al final el tiempo nos dio la razón. Por lo demás, con lo dicho por el expresidente Chávez, que es mi amigo y le guardo cariño, quiero decir algo también, Renato, no debería decirlo en público, pero don Tito Afura más bien nos llama para pedirnos que vayamos al Congreso, que no debería de hacerlo, porque ya estamos grandes, es nuestro deber, pero él ha estado ahí en comunicación, mandando mensajes. Por favor, no dejen los curules, no dejen ese espacio vacío. Y hoy, pasando el tiempo, le digo al pueblo, pienso que nuestro deber realmente es estar ahí. Eso de que entramos, que no entramos, por estar en ese juego nos impusieron una junta directiva, por estar en eso pienso Libre ha logrado muchos de sus cometidos, así que al final yo le digo a mis compañeros, a nuestro jefe de bancada y al partido, pienso que independientemente de lo que piensen otros, nosotros debemos estar ahí en el hemiciclo. Bueno, y a propósito de David Chávez, atrás están a punto de quedar las diferencias entre el candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Afura, y el expresidente del Comité Central, David Chávez, quien convocó para el domingo a su militancia a una gran asamblea para definir un pacto de unidad con paz y a la orden. La cita será a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio número 3 de la Vía Olímpica. Según Chávez, eso construirá un espacio decisivo para reencontrarse, abrir el diálogo y construir propuestas concretas que devuelvan el rumbo y la esperanza al Partido Nacional. De esta asamblea saldrán los puntos claves para alcanzar una verdadera unidad, porque unidos somos más fuertes, indicó el dirigente del Partido Nacional, David Chávez. Bueno, miren, ya dicho todo lo que han manifestado, aquí no se trata de empezar a señalar y apuntar a este diputado. Ya Honduras tiene la percepción de quienes negocian, quienes no tienen ética y quienes se aprovechan de las debilidades coyunturales y estructurales del sistema para llevar agua a su molino y no para construir una democracia como la que idealizamos. Pero al final yo lo que quiero saber, y yo sé que el pueblo también, con los acontecimientos del martes,
Y en los próximos 6 meses, que son sensitivos, porque estamos construyendo el proceso electoral del 30 de noviembre, ¿qué se nos avecina? ¿Qué se nos avecina después de que se debilitó la confianza entre los partidos de oposición en el Congreso de la República? A mí, para efectos de democracia y de la salud democrática, no sé si le parece importante a Luis. A mí sí me parece importante conocer qué se nos avecina. ¿Qué se nos avecina en la parte legislativa? Porque aquí se jugarán muchos puntos importantísimos en estos próximos 6 meses, con una confianza resquebrajada entre la oposición. Maribel cree que no, que más bien esto va a fortalecer los objetivos democráticos en los que coincide la oposición del país, y me lo va a argumentar después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. ¿Cree usted que después de lo ocurrido en el Congreso Nacional en la sesión del martes de esta semana, los diputados opositores recobren su confianza en función de los intereses de la democracia hondureña? La pregunta que hoy hacemos en Frente a Frente. Ismael Ochoa nos dice: el presidente del Congreso, Luis Redondo, fue claro con los lineamientos a seguir durante las sesiones en el Congreso Nacional y al momento de la votación de los diferentes proyectos. En un comunicado reciente: ¿qué les toca hacer, padres de la patria? Asistan a trabajar. Fidel Cruz: los diputados se engañan entre ellos, el pueblo y sobre todo el 57% que se autoexcluyó de las internas. Está claro que habrá alianza de hecho en función de cómo se arrodillan ante el poder. Omar Andrés García: ¿por qué no queremos entender que son 43 familias dueñas del tripartidismo del Congreso Nacional e imponen agenda familiar, política partidista y agenda economicista? El tripartidismo son los mismos, solo el camino republicano y democrático nos salvará. El PIN USD es el camino, unámonos. Me acuerdo de ese eslogan de los pinuistas: el PINU es el camino, de la década de los 80. ¿Usted fue pinuista alguna vez? Ligia, ¿verdad que usted fue pinuista? Claro, hombre. Luis Escalante dice: la oposición no es víctima, es cómplice por 2 razones: por conveniencia y por falta de actitud moral que les limita por lo que ellos mismos hicieron en el pasado. Lo que estaba diciendo Luis León. Lo que hoy Libre hace y que es cuestionado por la oposición, esa oposición que fue gobierno antes, esa oposición que hoy cuestiona lo que hace Luis Redondo, fue gobierno antes y cometía los mismos errores de Redondo. Pero creo que lo más inmediato es que el gobierno que tenemos hoy hace o comete los mismos vicios estructurales, éticos y de falta de cultura democrática que antes le criticaba a la oposición. ¿Es lo que quisiste decir, Luis? Sí, es que, digamos, la oposición exigía mucho el respeto a la ley y los valores cívicos y democráticos, y hoy, mire. Correcto. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Sisi, que dice tunota.com sobre la Sisi: solicitud de quinta prórroga busca desinformar, dice Fátima Men. Y que fíjense que en esta quinta prórroga que el gobierno le ha pedido a la ONU para firmar el memorándum de entendimiento, la gente no creo, como dice Ligia Ramos, la diputada Ligia Ramos, pura paja, dice Ligia. Y pura para paja. meses, nada más, o sea, hasta diciembre. No es nada. Noviembre. Sí. Y de ahí que otro gobierno vea si quiere o no, entonces no tiene sentido. Hay la promesa de que en este cuatrenio íbamos a tener Sisi. En 3 meses vamos a tener. Ah, bueno, es que esa es la factura que le puede restar votos a Libre el 30 de noviembre. Y por eso me imagino es que intentan decirnos que han hecho una solicitud para una quinta prórroga del memorándum de entendimiento. En prórroga se la pasaron. Sabiendo que la ONU, mientras no hagan la reforma que ha pedido, no va a decir sí auspiciar la Sisi en Honduras. Así es simple. Y yo en esto creo que los 3 partidos con mayor volumen de voto en el país se opusieron
y le hicieron... En el Congreso. Sí. Esa es una monedita de cambio que... Sí, yo creo que los tres partidos, Sí. los dos centenarios más libres, tienen miedo que venga un mecanismo anticorrupción internacional del país. Pero bueno, lo invito a que entre a tunota.com para que se entere más de eso que dice Fátima Mena esta mañana a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Le he preguntado esta mañana a Ligia Ramos si el voto a favor de la aprobación del acta del martes de los diputados del PSH fue en razón de que están negociando ser inscritos en el próximo proceso electoral, porque en este momento los tienen fuera del proceso, al Partido Salvador de Honduras. Entonces le dije, Ligia, con el respeto que nos tenemos, en la confianza que nos tenemos, el voto de ustedes el martes pasado fue a favor de la aprobación del acta porque están negociando ser inscritos en el Consejo Nacional Electoral, porque ya se va a pronunciar el Tribunal de Justicia Electoral. Ligia me dijo no. No, no, Renato, es que, mire, si hay cosas que no se negocian son los derechos. Si nosotros tomamos esa decisión tiene que ver por la democracia del país. Y yo le voy a decir, porque me molesta que se estén centrando en la aprobación del acta, cuando retraigámonos un poquito antes. La aprobación de la adhesión al CAS, ¿con qué votos se hicieron? Con la ausencia de quienes hicieron. Sí. Ahí vamos, ahí es el problema. Y la aprobación de los préstamos del CAS, ¿con qué votos se aprobaron? Con la ausencia de quienes se aprobaron. Esas cosas pasaron. Y entonces se nos olvida que eso pasó. ¿Cómo fue esa situación? Se olvida el posicionamiento del PSH, y en el momento que tenemos que ratificar un acta, es solo decir si estoy de acuerdo de que el acta dice lo que pasó. Exacto. Y nosotros estuvimos ahí pendientes, escuchando todo el acta, a ver si no mentían, o si no cambiaban los votos, o si no pasaban algún proyecto que no había pasado. Al ver nosotros que está fiel a lo que ha pasado, hubiera sido no coherente no votar a favor, porque nosotros sí nos mantenemos con las votaciones a favor y en contra de los proyectos que se pasaron durante ese tiempo. Entonces aquí las otras dos bancadas de oposición son los que caen en esos juegos de esas negociaciones, que eso para mí es bien difícil. Yo creo que mientras tengamos claro, como están diciendo nuestros compañeros, el objetivo o cuál es el norte que queremos la oposición para el país, y no hayan esas negociaciones por debajo de la mesa, que es lo que a nosotros como Partido Salvador de Honduras nos repugna y no confiamos por eso. Mire, uno puede negociar cualquier cosa y nosotros nos podemos sentar a platicar, a negociar, a consensuar, menos dos cosas, Renato. Y una de esas cosas es impunidad. Sí. Y la otra es que se violenten derechos humanos. Esas cosas no se negocian, esas cosas se respetan. Sí. Entonces, mientras la oposición o estos dos partidos tengan esas agendas ocultas, porque mire, no pueden poner de chivos expiatorios a estos muchachos que no llegaron, porque los acuerdos son más arriba, no son de ellos negociando directamente con Luis. Entonces, ¿por qué ahora los están poniendo a ellos si ellos están siguiendo lo que les mandaron a hacer? El Partido Liberal igual. Entonces, no me parece a mí justo, porque ellos son así, ¿ves? Y el Partido Nacional es disciplinado, llegan todos, y cuando hay ausencia ya uno siente a que hay algo más. Y que no hayan llegado, ¿cuánto fue que no llegaron? A ver, 11 o 13. por ahí, no. Sí. No tengo el dato. 11 dijo David Chávez, yo le escuché decir a usted 13. Sí sorprendió a todo el mundo que se ausentaran 13 diputados nacionales. Nunca. Con lo riguroso. Y nosotros ya ellos. sabemos, se ausentaron en el CAF, en varias veces del CAF. Óigame, y mire qué contradicciones, ¿verdad? La adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento se hizo sin aprobación del acta. Así es. Y ahora los préstamos que contrae Honduras con la Corporación Andina de Fomento sí se aprueba el acta. ¿Qué coyuntural somos? ¿Qué coyunturales somos? Irresponsables. Pero los dos fueron aprobados en el Pleno. La ley y los Es procedimientos que ese es el problema. No es el acta, Renato, es los votos que dan en el Pleno. En el Pleno cuando se pone el proyecto. Mire, fíjese que yo he preguntado a diputados de muchos partidos. No me consta si por algún pacto supuesto hecho por Tito Apura con el gobierno actual es que se ausentaron estos diputados.
Pero a mí me dicen, mire Renato, ahí hay moje, me dice. Esa es una palabra coloquial de Honduras, que se han utilizado por gobiernos nacionalistas, por gobiernos liberales, para sobornar diputados sin criterio democrático, sin ética, sin moral. Y con esto que pasó el martes, me han dicho, ahí hubo moje. Más allá de algún pacto de cúpula, ahí hubo pisto para algunos diputados, y no todos, ¿verdad? Porque hay diputados que se ausentaron realmente y han demostrado que en efecto no podían ir porque estaban enfermos, tres o cuatro, y entre ellas 2 mujeres. Pero eso me dicen los diputados, Renato, ahí hubo moje. Bueno, Maribel, yo sé que a usted no le gusta entrar en estas discusiones del patio, entonces hablemos, después de lo que ha pasado en el Congreso, ¿cómo queda la confianza entre los diputados de la oposición para enfrentar a un presidente del Congreso Nacional que en minoría está sacando avante algunos proyectos que le convienen al partido, algunos le convienen al país y otros le convienen solo a los intereses político-electorales del partido en el gobierno? Adelante, Maribel Espinosa. Gracias, don Renato. Estar por Zoom es bueno en su programa, pero sí, definitivamente les voy a pedir la consideración a los demás panelistas que me permitan desarrollar una idea fundamental. Por norma, y solo brevemente, por norma, Maribel Espinosa no vota a favor de actas en donde se cometen ultrajes a los derechos de los diputados en la participación, porque esas actas no reflejan la verdad. Pero yo sí quiero decir que esto no es, como dice en su programa, restituir la confianza. Es que nunca la hubo. Okay. Nunca hubo confianza entre las bancadas. Nunca la hubo. Yo creo que este es el momento preciso para construirla. A partir de ahora. ¿Por qué? Porque todos los partidos, sin excepción, y voy a citar mi partido hasta que llegó Salvador Narrala como nuestro candidato, logró algo importantísimo, la granítica unidad. En el Partido Liberal se votaba de una manera, unos y otros de otra manera. Y sí le prestaron en muchas ocasiones a algunos diputados el voto a libre. Yo, gracias a Dios, siempre he sido coherente con mis principios y con valores, igual que Suyapa Figueroa, Claudia, ¿verdad? Que estábamos y estuvimos en algún momento en la bancada del PCH. Pero sí quiero decirle que esta es una oportunidad histórica. Y es que después de todo el escarnio público que era necesario para que muchos diputados entiendan la gravedad en que estamos en este momento, y que si no conversamos sinceramente vamos a perder la democracia, porque el Libre nos está diciendo que el modelo que está plasmado en la Constitución de la República de Honduras no es el modelo. Eso es lo que está diciendo Libre en su narrativa. Entonces eso significa romper, eso significa cambiar la Constitución de la República, porque definitivamente ellos no abrazan los principios y valores democráticos de nuestra actual Constitución, que es lo que nos define como pueblo. Entonces, hay un choque ideológico que no podemos ignorar. Y como no podemos ignorar ese choque ideológico, los que somos demócratas, a partir de ahorita y después de esa dura experiencia, me parece a mí que van a rectificar muchos de ellos. Yo lo tengo un pecado en ese Congreso, y creo que la doctora también. Y es haberle dado el voto a Luis Redondo para el cargo de presidente. Y ahí mi conducta ha sido transparente y siempre a favor de los intereses de Honduras. Entonces, el punto aquí es,
El préstamo del CAP, ¿sabe qué era? Al final de cuentas, solo era dinero para la campaña, para proselitismo. Pero votamos en contra. Entonces, indudablemente, yo sí no estaba en el país, estaba en Washington, y no pude participar en esa votación. Sin embargo, nuestra posición ha sido coherente, y lo importante, porque ¿para qué hablar de lo que hicieron y no hicieron? No se construye unidad así. Se construye llegando al razonamiento correcto de que hubo un error y que hay que rectificar. Se construye pensando que lo que está enfrente no puede haber lugar a agendas particulares. Es tan grande lo que tenemos enfrente que los diputados de la bancada del Partido Nacional, los diputados de la bancada del Partido Liberal y los diputados del PCH debemos pensar en Honduras y ponernos de acuerdo. Mire, ya vamos a otro receso, no receso, sencillamente por razones técnicas vamos a estar en inactividad una semana. ¿Y por qué? Porque necesita preparar el otro golpe. Pero ya estamos avisados. ¿Cuál es el otro golpe? Habría que ver. ¿Qué? La ley de justicia tributaria. Está muerta, ellos lo mataron. Y yo le quiero decir algo de esa famosa ley. Esa ley no es mala, no hay cosas, hay unas cosas buenas en la ley, otras que no las comparto. Pero, ¿sabe cuál fue la trampa? Que el Libre usó esa ley para polarizar el país entre la oligarquía, entre los pobres y los ricos. Y ellos son la verdadera oligarquía. El familión en el poder, eso es lo que quiere que continúe. Como hizo la Cristina Kirchner, como hizo Chávez, como Maduro, que son clases políticas corruptas gobernando y la pobreza extrema continuando. Entonces, lo único que están queriendo es vender una narrativa que la vienen haciendo desde el 2022, construyendo una confrontación y una polarización extrema en el país, que hoy el país, como yo lo he venido diciendo, necesita ser salvado, pero sin agendas particulares. Si hay agendas particulares, vamos a perderlas, porque la mejor estrategia de este gobierno es fragmentar a la oposición, es dividirla, y eso es lo que ha logrado todo este tiempo. Entonces no es que vamos a restablecer confianza, vamos a construir confianza. Imagínese usted que yo hice una exposición respetuosa, yo nunca ofendo a nadie, y me cayeron todos los compañeros diputados, bueno, no todos, varios del Partido Nacional por decir la verdad. Y después, ¿en qué terminó? Ya sabe cómo terminó. Entonces ya ahorita yo digo, ya tocamos fondo. Ahora construyamos esa unidad de la oposición por cosas correctas, que sea un diálogo sincero. Y esa es mi exhortación a casi 86 votos que están en el Congreso, que no son de Libre, y decirle, no permitamos que esa minoría siga mangoneando a esa mayoría. Entonces, no quedó claro, el golpe que está preparando el legislativo en este momento, en esta semana de receso, La ley de justicia es la ley de justicia tributaria. Sí, dice que ahora le faltan 4 votos. Ok, ¿sabe qué? Me va a permitir una reunión con usted. Yo me he reunido con varios diputados para que me diga para usted cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, cuánta diferencia hay entre lo bueno y lo malo en esa ley de justicia tributaria. Ya esta va a ser una conversación personal, face to face, frente a frente, en privado, Maribel Espinosa y yo, para que me diga qué es lo que para usted
Es lo bueno de la ley de justicia tributaria y dónde está la trampa de la ley de justicia tributaria. Así Pero dice Maribel Espinosa que es el próximo golpe. ¿Tiene más cosas buenas que malas o más Claro. cosas malas que buenas esa ley? Buenas que malas. Mire, para mí, si la aprueban hoy, solo es para ese fin político. ¿Cuál fin político? El fin es que ellos traen una narrativa. Ah, ok, ya lo entiendo. Polariza. Polarización ricos y pobres, correcto. Así es, ese es todo. Y que las 10 familias, y que esto, y que el otro. Mire, son tan mendaces, son tan demagogos, que los gobiernos no generan riqueza. Es la empresa privada, y la empresa privada no solo son los más ricos, están las MIPYME, que es lo que tiene mayor número de personas. Para mí, el postulado de libre empresa en la Constitución es una idea liberal, y todos los países más desarrollados mantienen esa libertad de empresa. Pero libre quiere estatizar. Mire, son tan hipócritas que hablan en contra de los fideicomisos y tienen dos. ¿Y quieren estatizar qué dijo? Todo. Según ellos, el Estado es el gran proveedor, el gran empleador, y eso es falso. Claro, es el gran empleador del familión, ¿verdad? De sus familias, que viven a costa. ¿Saben para mí quiénes son los verdaderos oligarcas? Ellos. Porque viven de todos los beneficios del gobierno, y hay una extrema pobreza. Ya vio usted cómo se trasladan en helicópteros con fondos públicos, mientras los hospitales ni los elevadores funcionan. No hay medicinas, no hay nada. Entonces todo es una construcción mentirosa. Este gobierno realmente es peor que el anterior, y debo de reconocerlo. ¿Sabe por qué? Así como Luis Redondo era un abanderado de la anticorrupción, ahora hace todo lo que hacían los nacionalistas. ¿Cuál es la diferencia? Es peor, porque llegó con una bandera de honestidad. Ok, solo Lo dígame, que hace, ya para finalizar este Es segmento con responsable. usted. sí, Ahora, pero sí, casi todos los presidentes del Congreso han utilizado el presupuesto público para transportarse en helicóptero. Ahora, lo que pasa con Luis Redondo es que en oposición era tan transparente y defensor de las causas pro pobres, de la legalidad, Sí. y ahora la gente le choca que se ande gastando pisto, dinero público, para estar en helicóptero. Pero todos han viajado en helicóptero. Que no sea- pero lo no es más grave, correcto. ¿sabe qué es? Él fue parte de una sesión extraordinaria para derogar el código de la impunidad, y ese código va a beneficiar a los corruptos de este gobierno. Ese mismo código está beneficiando ya Ok. a los corruptos del actual gobierno. Lo que le iba a preguntar así en 15 segundos, porque después nos vamos a reunir en privado usted y yo para hablar de esa ley de justicia tributaria. ¿Tiene sustentación los argumentos del sector privado que se opone en parte a esa ley de justicia tributaria? ¿Cree que hay argumentos Sí. válidos? Sí, claro, Ok. claro Ok. que los tiene. Muy bien. Así están las cosas desde la perspectiva de Maribel Espinosa. Nunca hubo confianza entre los diputados de todas las bancadas. Nunca hubo confianza. Por eso cree que ahora que han tocado lodo, pueden restaurar y comenzar a tener confianza en 6 meses muy sensitivos. Porque bueno, usted puede estar o no de acuerdo con Maribel. O Maribel puede tener razón a medias. O puede tener toda la razón o no tiene razón. El hecho es que Maribel cree que la oposición debe unirse para hacerle frente a un mal gobierno con objetivos dañinos para el país. Usted puede creer o no lo que dice Maribel, pero es lo que está diciendo ella. Eso es lo que está Y diciendo ella. acuerdos políticos de grandes reformas al Estado. Necesitamos un Estado diferente, cambio. Pero en 6 meses no creo que sea. Y entonces ella cree que Sí se puede, yo soy optimista. ella cree entonces que es ahora que puede restaurarse, o no restaurarse, sino a unirse a la oposición. ¿Qué piensa Luis León? ¿Qué piensa Daniel Discua? ¿Qué piensa Ligia Ramos? Inmediatamente después de estos consejos comerciales.
Esa es la pregunta que hemos tenido en la mañana hoy. Aunque Maribel Espinosa la ha desbaratado totalmente esa pregunta hoy. Sí, ¿por qué? ¿Cuál restaurar confianza si nunca la hubo? Dice, a partir de ahora que cayeron allá, pero donde huele mal en lo profundo es que tienen que iniciar a depositar y a tener confianza a la oposición, porque se nos vienen cosas fuertes, dice Maribel Espinosa. Aunque nos desbarató la pregunta, pero esa fue la pregunta. Hay una gran verdad, todos los políticos tienen un precio, todos se venden por unos cuantos pesos, son unos sinvergüenzas. No todos. Aunque yo respeto la opinión del señor que nos escribió. ¿Alguien confía en el Congreso? Dice Walter. ¿Alguien confía en la presidenta? ¿Alguien confía en los militares? ¿Alguien confía en el fiscal? La desconfianza surge cuando las personas a cargo de las instituciones fallan por corrupción, por falta de talento, por ausencia de patriotismo. Hombre, Walter, amanecido filudo Walter este día. Lo felicito. Existen algunos miembros de la oposición que saben que ya se van del Congreso y no vuelven, por eso se alinean a Libre y el Partido Nacional lo tienen engañado, no son opción de triunfo. Bueno, hay más, hay centenares. Y tiene algo de Alex razón. Libertario, si tan solo uno se hubiera presentado, esa acta de más endeudamiento no se habría prestado. Maribel ha dicho algo grave hoy, dice que esos 190 millones de dólares en préstito que hemos contraído con la Corporación Andina de Fomento, dice Maribel Espinosa, es para despilfarrarlo en este proceso electoral. Así es. 190 millones de dólares. Por eso votamos en contra. Dice Ligia que por eso votó en contra. En mi opinión personal, como Partido Nacional, ante la ausencia de algunos de esta bancada, creo que nos dieron preocupación y zozobra, y espero que de antemano, que no sea una estrategia manipulable del oficialismo y que legislen con pensamiento y con seriedad las leyes, decretos, etcétera. Suerte. Bueno. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Atento Daniel, atento Luis León, pero Ligia así brevemente me dice que para ella, porque ella fue dictaminadora de la ley de justicia tributaria, dice que la ley en un 90% contiene cosas buenas y que si se somete a votación al Congreso, salvo algunos ajustes que va a pedir el PSH va a votar a favor de esa ley de justicia tributaria. Sí, porque creemos que es más positivo para la parte fiscal del país que negativo. Sin embargo, como le decía y lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Yo creo que la ley de justicia tributaria la mató el mismo gobierno. ¿Por qué? No, porque hicieron toda una estrategia de confrontación. Mire, yo me acuerdo que cuando estábamos en la comisión, que ya estábamos por dictaminar, estaban todos los partidos en la comisión y había un acuerdo, estábamos a favor, la mayor parte, ya se tenían los votos, y ese mismo día llegó Marlon Ochoa a insultar, metieron lo del CAF y se hizo un macaneo y ahí se polarizó. Y también es ese lenguaje de confrontación de los empresarios, de todo eso, lo que ha hecho es boicotear la ley de justicia tributaria. Entonces, yo pienso de que lo están usando como un caballito de batalla, de decir nosotros queremos mejorar el país, pero la oposición y los empresarios, pero realmente no hubo me está diciendo que el mismo Libre que ha presentado ese proyecto de ley de justicia tributaria lo ha boicoteado porque el interés no era aprobar esa ley de justicia, sino, derivado de esa ley, confrontar entre ricos y pobres a Honduras. ¿Es lo que me está diciendo? Así lo percibo yo. Así lo percibo yo, se los he dicho a ellos directamente, se los he dicho en la comisión, se lo dije a los directores y los ministros que estaban, porque no entendía yo esa actitud tan confrontativa, ya teniendo nosotros una disposición dentro del Congreso Nacional para aprobarlo y para llegar a acuerdos, y ellos destruyeron todo el consenso. Entonces, a mí o sea, mi percepción es que desde un inicio ellos no querían aprobar esa ley y lo han usado de un caballito. Don Renato. Sí, Maribel. Mire, es lo que yo digo. Esa ley solo es una herramienta política para polarizar más el país y muchos han caído en esa trampa.
Pero voy a decir algo más, solo le faltan 4 votos. ¿Entiende el punto? Ya no es la ley, ya le faltan 4 votos. Ahí que el diputado dijo ahí, hombre, genere conciencia entonces en su partido. No, pero ahí no la van a presentar. Ella lo va a votar a favor. Dice Ligia que no van a presentar, dice Ligia que está segura que no van a presentar eso. Es como la ley de colaboración eficaz. Ya tienen los votos desde hace 3 años y ellos no la van a presentar jamás. Ya tienen los votos, la ley de colaboración eficaz se pudo haber aprobado desde el primer año y es mentira, no la van a presentar al pleno. Les conviene más, así como ha estado durmiendo en los anaqueles del Congreso Nacional, que someterla a debate. Le sacan más rédito político electoral. Es lo que me quiere decir usted. No solo eso, porque la ley de colaboración eficaz es una monedita de cambio, porque sí hay algunos diputados que son de algunas bancadas que sí no están a favor, ¿verdad? Porque sí los ponen aprietos. Entonces es una monedita de cambio. Bueno, si no me apoyas, voy a meter la ley de colaboración eficaz, ¿verdad? Entonces ahí se alinean. Mire, es que esas cosas uno más o menos se da cuenta dentro del Congreso Nacional. Ahora entiendo por qué el país está tan amolado, pobre y multiplicando la pobreza siempre, Luis. Sí, yo creo que al final estamos siendo víctimas de haber permitido una clase política que no construyó para el bien común, sino que construyó para sus bienes políticos partidarios y de interés específico. De ser así, después de 43 años de nueva democracia no seríamos el país con los indicadores que tenemos, la pobreza que tenemos, con la falta de salud, educación, empleo y seguridad, que todos hemos venido escuchando por décadas esas ofertas de políticos en resolverlo y no se ha hecho. Siento que al final lo que centra el accionar político comúnmente es el voto, el poder y no precisamente el interés social y de resolver nuestros problemas. No obstante, sí es cierto que Honduras se encuentra en una coyuntura política compleja y es cierto que el pueblo deberá tomar decisiones drásticas en 2 caminos. Si quiere seguir en lo que estamos o queremos probar por otro camino nuevo. Y esa es la dicotomía de cada 4 años, Renato. Cada 4 años estamos pensando si sacamos o dejamos, porque no existe una visión a mediano y largo plazo del país que queremos construir. Honduras improvisa a diario y va a seguir improvisando a diario. No existe, yo siempre insisto y persisto en esto. ¿Dónde va a estar Honduras en el 2050, 2060? No tenemos la menor idea, Renato. Aquí vivimos al día de lo que los políticos nos van poniendo al día en la agenda. Entonces, diría que deben haber acuerdos de cambio, totalmente de acuerdo. Debe Honduras dar un paso a un gran acuerdo nacional, cosa que ningún político le interesa porque la polarización es su modo vivendi. Sí. La polarización es su modo político de vender y de lograr los réditos personales y partidarios que buscan. Pero bajo ese contexto yo siento que sí, digamos, poco a poco estamos dando pasos a quedar inmiscuidos en un debate entre izquierdas y derechas, y ese debate claramente está en el Congreso. Yo escuchaba ahora mismo a los diputados y el tema es este: política, rédito electoral. Entonces, pensemos, yo estoy de acuerdo con la abogada Espinosa. Si la oposición se va a unir es en este momento. Estamos a meses de la elección y usted sabe, Renato, que he estado insistiendo, la oposición debe unirse. Y el diputado Isco tiene un punto muy claro y es bajo un interés común. ¿Cuál es el interés común? ¿Electoral? ¿Quién es el presidente? ¿Quién se pone la banda? ¿O país? No, país. País debe ser. Debe ser país. Sí. Y ese interés común debe construirse alrededor de una agenda bien estructurada, que la oposición tenga claro el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero si la oposición va a seguir tan valiente, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, que están en contra de esto, pero no llegan los diputados, entonces les ponen suplentes y se aprueban las cosas y todos creemos que es un acuerdo, muy difícilmente se logre construir una agenda de país con tanta sectorización. Seguramente sus palabras no le van a caer bien a la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, porque Rixi es del criterio, me reclamó a mí, que cuando uno le dice a la oposición, únanse, pero únanse en función de objetivos de Estado, dice Rixi,
que lo que estamos haciendo es apoyando a los golpistas del 2009. Yo creo que ya ese Ya. discurso ya no. ¿Ya no pega, No, hombre. Ligia? O sea, estamos de acuerdo, hubo un golpe de Estado, estamos en contra del golpe de Estado, pero ya eso ya Ok. pasó. Muy bien, Daniel Disco. Y hay algo que yo rescato de lo que dice don Luis, el tema de la polarización. Mire, de hecho hay un libro que se llama La revancha de los poderosos y habla de ese tema, ¿verdad? La polarización permite dividir los pueblos y crear banderas de lucha en beneficio de las clases políticas. Digamos, el país se polarizó antes, está polarizado hoy, estoy casi seguro que en el futuro se va a polarizar, pero hay que rescatar algo, como dijo la abogada Maribel. O sea, la confianza nunca ha existido y es una realidad, pero es momento de construirla y entender el bien común, porque aquí dijo algo la doctora y yo la tengo que desmentir. Acaba de decir que los compañeros los estamos usando de chivos expiatorios porque recibieron órdenes. Mire, eso usted no lo puede suponer, doctora, porque no le consta. Lo mismo No me podría consta. decir yo entonces, que ustedes votaron porque los van a inscribir. Yo lo puedo pensar, pero no lo puedo decir porque no tengo una evidencia, y aunque los inscriban la otra semana, tampoco voy a poder decir, miren, a PSH lo inscribieron porque votó a favor. Entonces, de la misma manera, yo le acabo de decir, Renato, más bien nuestro candidato presidencial ahí nos pasa llamando, que tenemos que ir a ocupar los curules, que no es el deber de él porque ya estamos un poquito grandes. Si no entendemos el objetivo en común, que es la causa que debe aglutinar a la oposición en estos 6 meses que le quedan, y la causa es el país, porque ¿a qué tipo de elecciones podemos llegar? ¿Qué otras trampas nos pueden tener en el poder legislativo? ¿Qué otras cosas se pueden estar tramando? Cuando dice usted la ley de justicia tributaria, igual, yo no soy impuesto fóbico, todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero Libre lo ha traído a un escenario político, y si ellos un día la aprueban, lo van a vender como un triunfo político, así como fue el acta. Realmente, yo le digo algo, si todo estaba publicado ya todo estaba publicado, ya todo lo tenían ahí, entonces ya el tema del acta fue un tema político para ellos, pues verse bien, pero como oposición entendamos. Pero ahora ya no van a poder, si no aprueben el acta, publicarlo en la Gaceta. Totalmente. Como así de simple. Yo por eso le decía a Maribel y a todos ustedes. Diciendo en eso, don Renato. Ellos hacen lo que quieren. Diciendo en eso. Ajá, ¿por qué? Luis Redondo ya amenazó con que él tiene el poder de expulsar, y ese poder solo es Tampoco es válido, del juicio pleno político, sí. mediante juicio político. Así es. Mire, Luis Redondo es capaz de hacer cualquier cosa. Pero mire, yo estoy contentísima, fíjate que ahorita hemos coincidido Sí. y hemos hablado sinceramente ahí con Discoa, con la doctora. Bueno, el Luis León pues no Bueno. es diputado, pero ya ve que tengo razón, empezamos a ver las mismas cosas. Para que le quede de elección a usted que cuando se trata de frente a frente, no necesariamente hay que estar en el set. Sí. Bueno, Hablamos menos, Andrés. Bueno, pausa, Gracias. pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Bueno, ahí está la pregunta. Pasemos a los mensajes porque ahora nos queda mucho tiempo. Ya no se puede confiar en los diputados de oposición, son unos cobardes. Cualquier ley que proponga Libre será aprobada por culpa de unos traidores. ¿En qué percepción ha quedado en la gente? Rapidito, pasemos a los otros mensajes. El problema de Honduras es que la oposición política cree que ser oposición es oponerse a todo, incluso hasta lo que beneficia al pueblo. Dania Navas dice, quizás porque muchos que votaron a favor son profesionales muy buenos, pero como la política en este país la han ensuciado los malos políticos. No es nada personal, pero en Honduras la plancha no aplica porque miren qué relajo es el Congreso Nacional. Ya estamos cansados de esos juegos sucios. La diputada Tania Pinto tiene 1 minuto, Tania, ya por cuestión de tiempo. Hay que cerrar primero la sección y luego con la diputada Tania Pinto. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Brevemente, Tania, no porque no hubiésemos querido escucharla más, sino porque ya no tenemos tiempo. La diputada Tania Pinto en comunicación con Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad de participar. Déjenme decirle, Renato, que como no tengo mucho tiempo, agradecer a todos los que estuvieron pendientes de mi salud,
y que esto nos sirva, Renato, esto que sucedió en el Congreso Nacional de un escarmiento. La verdad que debe de ser una sacudida a toda la oposición, pero sobre todo a cada uno de los diputados en los que el pueblo ha depositado su confianza y nos tiene ahí para velar por los intereses del pueblo hondureño. Yo estoy de acuerdo que la oposición somos, que ese día teníamos que demostrar más que todo había una determinación de fuerzas en el que se determinaba si la oposición era más que el gobierno, y lo perdimos, pero gracias a Dios fue algo que no tenía tanta trascendencia porque el daño ya estaba hecho, Renato. Esos préstamos ya se habían aprobado con votos de una oposición que supuestamente está en contra de lo que hace el gobierno. Yo le hago un llamado respetuoso a cada uno de los diputados en este Congreso, que razonemos de ahora en adelante cómo vamos a votar, cómo va a ser nuestro comportamiento, y sobre todo, Renato, ya sabemos todo lo que puede pasar. Mire, yo llegué ahí y yo me desmayé. ¿Qué tenemos que hacer? Que obviamente no podemos perder un solo voto de aquí en adelante, pero que sea una comunicación de verdad, que sea sincera. Muchas gracias, diputada Tania Pinto. Y Luis León, ¿no creen que se unan los de la oposición así? Deben hacerlo, pero lo veo difícil todavía. Luis proyecta que al final el Partido Nacional va a tener como aliado a la Democracia Cristiana, y ellos creen que con esa alianza es suficiente para ganar. Que el Libre va a tener como aliado al PINU, suficiente para ganar, y que el Partido Liberal proyecta tener como aliado el PSH, y que por eso en el Tribunal de Justicia Electoral va a votar a favor de la inscripción del PSH. Yo creo que hay que inscribir al PSH porque es le violentó el derecho, pero las alianzas son alianzas.